Tema siguiente, formato condicional. Se aplica en función si se cumple o no una condición. Por ejemplo, si acá en la tabla o en los datos que estoy viendo tengo el sector en el cual trabajan los empleados, yo quisiera saber o discriminar para poder ver de una manera más fácil cuáles son los empleados que trabajan en el sector de administración, por ejemplo. Entonces me voy, solapa inicio, me voy al grupo estilos y acá vemos que dice formato condicional, ¿sí? Acá tenemos las opciones del formato condicional, dice resaltar reglas de celda y acá le digo texto que contiene y acá automáticamente apareció la palabra administración porque era la primera que estaba seleccionado, pero acá puedo poner también gerencia, ¿sí? Gerencia, y vemos acá en el archivo que automáticamente va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque acá le digo, la condición sería que tenga el nombre gerencia y yo necesito, le estoy dando la orden a la máquina que lo rellene rojo claro con texto rojo oscuro, ¿sí? Entonces esa orden le estoy dando a la máquina y es lo que está haciendo. También puedo seleccionar otras opciones, por ejemplo relleno rojo claro, y automáticamente vemos que cambió a la orden o la opción que yo estoy seleccionando, ¿sí? También tenemos el formato personalizado que nos da muchas más opciones de acuerdo a necesidad que nosotros tengamos. Bueno, acá voy a cancelar, vamos a modo de ejemplo práctico, vamos a poner relleno verde con texto verde oscuro y vemos cómo cambió. Pongo aceptar, hago un clic y vemos que lo que ha cambiado es la condición que yo le he puesto a ese rango que he seleccionado. Si no estuviéramos de acuerdo con el trabajo realizado, para borrar, otra vez seleccionamos lo que hemos, en el sector que estuvimos trabajando, nos vamos al botón formato condicional y nos vamos a borrar reglas, ¿sí? Acá tenemos dos opciones, una para borrar las reglas de las celdas seleccionadas o la otra es borrar las reglas de toda la hoja, ¿sí? En este caso vamos a borrar lo que hemos seleccionado y el texto vuelve a su formato original. Otra opción es por numeración, por valor, ¿no? Podemos aplicar también el formato cuando hay valores. Entonces, decimos, por ejemplo, si yo quisiera saber los empleados que cobran más de 1000 pesos, dice, es mayor que, y acá le voy a poner 1000 pesos, ¿sí? Otra vez acá puedo seleccionar el formato que yo desee, en este caso voy a poner un verde oscuro, dijimos que era 1000 pesos, aceptar, y acá tenemos todos los empleados que cobran más de 1000 pesos. Vamos a marcar de nuevo para mostrar otra opción más que dice entre. Acá también tenemos, por ejemplo, le podemos dar parámetros determinados entre 925 y 1500 le vamos a poner, ¿sí? O sea, acá hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros seleccionemos está incluido, o sea, es inclusive ese valor. Pongo aceptar y acá, por ejemplo, para poder ver lo que acabo de decir, a esto le voy a cambiar el valor 1500 y acá no funcionó lo que... Bueno, acá en el ejercicio que estábamos viendo no aplicó la condición porque ya estaba
con la fórmula anterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros necesitemos aplicar la fórmula, debemos aplicar una nueva fórmula, debemos borrar lo anterior, ¿sí? Porque si no me pasa lo que me pasó recién, que quise apliqué primero una fórmula, quedó personalizada, que después quise aplicar otra fórmula arriba de lo que ya estaba y no funcionó. Entonces cada vez que necesitemos hacer una condición, tenemos que borrar las fórmulas que estaban anteriormente, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, dijimos acá, bueno, acá por default me aparece la numeración. Entonces acá en el ejemplo que yo quería hacer era 4499. Mi idea era que no aparezca el 1500, que acabo de cambiarlo, y fíjense que voy a ponerle una configuración y ahí el 1500 no fue tomado. Ahora si yo le pongo el entre y pongo el 1500, como dije anteriormente, como está incluido, fíjense que ahí sí toma el 1500. También puedo buscar el valor para aplicar la condición de otra celda. Por ejemplo, los premios de todas las personas. Si yo quisiera saber quién obtuvo premios, entonces igual a quién obtuvo premios de 250 pesos. Entonces acá no voy a agregar el valor directamente acá, sino que lo voy a buscar de una celda que yo tengo en la misma hoja, ¿no? Entonces acá le cambio la personalización, pongo aceptar y acá arriba fíjense que ha marcado en amarillo el valor que yo obtuve de otra celda. También podemos aplicar funciones dentro de los rangos. Vamos a seleccionar los sueldos y si yo quiero saber quién es el que cobra más, voy a usar la función máximo. Acá abro paréntesis, selecciono el rango que yo necesito analizar, selecciono el color que quiero que aparezca cuando cumpla esa condición, entonces acepto y acá indica cuál es el empleado que cobra más, porque se aplicó la función. También podemos trabajar con más de una condición. Por ejemplo, vamos a los sueldos, botón formato condicional, administrar reglas. Acá en esta ventana tenemos el administrador de reglas, en el cual yo puedo agregar una regla nueva, aplicar, y acá tengo las distintas opciones para el agregado de una regla, para las cantidades de reglas que puedo llegar a aplicar, ¿no? Formato aplicar nueva. Acá por ejemplo, en las distintas opciones que tengo de agregar las reglas, tengo una que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y acá puedo ir cambiando las opciones de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Para este caso, valor de la celda, entre, acá le vamos a poner que sea mayor que, por ejemplo, acá vamos a colocar un valor directamente. También recuerden que pueden ir a seleccionar el valor de la tabla, ¿sí? En algún sector de la tabla ustedes pueden seleccionarlo. Para este caso vamos a dejarlo en 1000 y acá establezco el formato. Voy a poner los que sean mayores de 1000 en amarillo, nada más. Acepto y me fijo que acá en el formato de celdas se agregó un formato el cual yo configuré, y acá puedo agregar uno más. Por ejemplo, acá vamos a
aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces vamos a darle un formato, un color distinto, pongo aplicar y acá veo que tengo distintos formatos y dos reglas. Acá obviamente puedo aplicar las reglas que consideren necesarias de acuerdo a mi necesidad, ¿no? De acuerdo a lo que me está pidiendo el ejercicio o de acuerdo a la necesidad que tenga. Voy a poner aplicar y fíjense que automáticamente la regla se aplica. Dijimos valores que estén duplicados y valores mayores que 1000. Así que acá se aplicó la regla. Para este ejemplo que acabamos de hacer, fíjense que en este caso el 2500 cumple las dos condiciones. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Acá hice un ejemplo, o sea, hay que ver para qué se necesita, pero acá estaría cumpliendo las dos condiciones y acá lo que estamos viendo es que solamente se puso con el color naranja oscuro, ¿no? Pero bueno, seguro que cumplió las dos condiciones y está con los dos colores, pero predomina el naranja oscuro. Para poder ver o cambiar las condiciones, me voy a administrar reglas y acá aparecen las condiciones que yo apliqué, ¿sí? Normalmente si selecciono acá en esta hoja aparecen todas las condiciones que tiene esta hoja, ¿no? Y así puedo seleccionar, si tuviera más hojas acá o más hojas configuradas, acá cada hoja tiene las condiciones que yo le he configurado. También acá el tilde me va a permitir, yo acá puedo dejar, o sea, desactivar esa condición. En el caso que yo no desee que se cumpla esa condición, sin necesidad de borrar esta regla, puedo desactivarla, ¿sí? Y ahí esa condición dejaría de estar activa, ¿sí? Recuerden que para hacer que se cumpla tengo que borrar todas las celdas, las condiciones y aplicarla de nuevo, porque si no es como que queda grabada la condición. Bueno, y de esa manera se pueden seguir trabajando con las reglas, aplicar más de una, se pueden editar, se pueden eliminar también. Por ejemplo, si esta yo quisiera eliminarla, la elimino. Si quisiera editarla porque quisiera cambiar, entonces acá tengo, no sé, mayor que 1500, aceptar, y ahí otra vez estoy jugando o cambiando de acuerdo a necesidad la regla. También podemos aplicar el criterio a distintas columnas. Por ejemplo, vamos a administrar reglas y acá lo que voy a hacer, voy a necesitar saber que el sueldo sea mayor a 1000 y que los premios sean mayores de 100 pesos. O sea, me tiene que identificar esas dos condiciones que yo le estoy diciendo. Entonces, para ello vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, acá yo tengo que decir igual tengo que decir que y, para que vaya cumpliendo la condición, abro paréntesis, acá voy a usar referencia mixta, voy a poner pesos y acá voy a poner 4, acá estoy parado en la columna E, fila 4, ¿sí? Yo acá pongo E pesos porque quiero que siempre se mantenga en la columna E, pero que vaya pivoteando o pasando entre fila y fila. Entonces esto le doy la condición, dijimos mayor a 1000, punto y coma. Y ahora vamos a la
columna premios, por ejemplo, estamos diciendo que otra vez, ¿no? Pesos, G sería en este caso mayor a 100. Cierro el paréntesis. A ver, estoy revisando que esté bien. G, vamos a darle el formato, amarillo, aceptar. Epa, algún problema he tenido. A ver, voy a revisar. Bueno, ahora quedó la fórmula. Aparentemente había un punto y coma que estaba mal colocado acá en el medio y por eso me tiraba el error. Ya lo solucioné. Bueno, entonces estamos aplicando criterios en distintas columnas. Vamos a aceptar. La condición quedó. Pongo aplicar. Y vemos que entonces al aplicar la función vemos que marca solamente esta celda que está cumpliendo las dos condiciones que nosotros le pusimos. ¿Cuáles son las dos condiciones? Acá en la fórmula está que sea mayor, que la columna E sea mayor que 1000 y la columna G sea mayor que 100, ¿sí? O sea que esta sería la 20, la fila 20 sería la única columna que está cumpliendo esa condición. Por ejemplo, si yo editara, vamos a editar la regla, acá le vamos a bajar el valor, vamos a poner 50, que sea mayor que 50. Aceptamos, aplicamos y vemos que como bajé el valor, que sea mayor que 50, que sea mayor a 1000, mayor a 1000 en la columna E, acá tenemos dos filas que cumplen esa condición. Y así sucesivamente pueden ir cambiando de acuerdo a la necesidad. También se puede trabajar con iconos. Por ejemplo, si yo tengo los empleados y sé que de determinada cantidad de número de hijos tengo que cambiar el régimen de obra social. Entonces voy a configurar los iconos con una especie de semáforo. Entonces, una vez que ingresé los iconos, ahora voy a administrar reglas, editar, y acá tengo las opciones. Entonces, en las opciones lo que voy a hacer es, si el empleado tiene, acá esto numérico, porque no es un porcentaje, sino configuro el tipo de datos que estoy trabajando. Si el empleado tiene igual a 3 hijos, igual o más de 3 hijos, voy a ponerle que sea, que me avise una categoría en rojo, ¿sí? Si tiene 1 o 0 hijos, que esté en verde. Entonces acá pongo, cuando el valor es mayor o igual a 3, que aparezca el icono rojo. Cuando el valor es igual, mayor o igual a 2, que aparezca en amarillo. Y cuando sea 0 o 1, que me aparezca en verde. Entonces aplico, aplicar, aceptar, y fíjense que acá todos los empleados que tienen, a ver, este tiene 3 hijos, fíjense que aparece en rojo. Si yo acá cambio a 4, debería seguir en rojo. Si cambio a 5, debería seguir en rojo. Este que tiene 1, si yo lo cambio a 2, pasó a amarillo, y si yo lo cambio a 3, pasó a rojo. Entonces ahí
se está cumpliendo la condición que dije. Entonces este semáforo me va a permitir a mí saber qué empleados debo cambiarle el servicio de obra social por la cantidad de hijos que tiene. Agrego algo más, que son los comentarios. Por ejemplo, en cualquier celda puedo agregar un comentario. Supongamos que yo acá a Pérez Lucía puedo insertar un comentario en el cual puedo decirle falta, vamos a dar de alta en obra social, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que cada vez que paso por arriba de esa celda me aparece el comentario de Pérez Lucía, y así en cualquier celda puedo agregar los comentarios que necesite. Esto es como un ayuda a memoria, resulta muy útil.